estamos aquí, amables televidentes, en su programa Radar Matutino. Bueno, la verdad que nuestro invitado nos cayó como anillo al dedo. Tenía varios días por venir por acá, pero el que persevera triunfa. Yo sé que Amadeo es un abogado de mucho prestigio, muchos casos en el interior, y yo sé que ha hecho un esfuerzo sobrehumano para estar con nosotros aquí, para hablar del código, del nuevo código penal. Buenos días, Amadeo Peralta, esta es tu casa. ¿eh? Agradecido con la invitación, feliz día para todo el país y siempre luchando, siempre a sus órdenes. Bueno. Qué bueno tenerlo aquí en esta mañana. Primero porque el país está como un poco conmocionado y a la vez conmovido, con muchas inquietudes que se están manifestando de gente y actores que estuvieron presentes en la discusión, que veíamos el caso de Servio Tulio, pidiendo, maestro, una prórroga. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta dónde que queremos llegar? ¿No queremos aplicar la norma o ir cambiando? ¿O fueron tantos los gazapos, como decimos los abogados? Mira, al final de cuentas le cogió tarde al país para que lean el código. El código tenía un tiempo prudente de un año para que el país socializara con el mismo. A finales de abril de este año yo vengo hablando del código, porque yo veía inclusive la prensa callada, veía a los médicos que como que no sabía qué traía el código, la población, bueno, todo el mundo en silencio. Entonces, a medida que comencé a hablar del tema, mucha gente fueron despertando. Y ahora veo que comenzaron a algunos a elevar recursos de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos, y yo digo la palabra, es tan tarde, porque el Tribunal Constitucional, una vez recibe un recurso de esa magnitud, se pudiera tardar casi un año para decidirlo. Y el día que lo decida también va a emitir una sentencia exhortativa al Congreso para que modifique X o Y artículos y de qué forma lo debe modificar o suprimir. Entonces el código estará vigente y dentro de 2 años posiblemente se modifiquen algunas cosas, a menos que ciertamente el Congreso de manera urgente realice algunas modificaciones a varios artículos que son bastante controversiales y ya los recursos de inconstitucionalidad quedarían sin objeto. Básicamente eso. Yo he hablado inclusive de 19 artículos que impactan a la clase médica, de 8 que impactan directamente a la clase periodística. El código tiene un 80% de cosas buenas, un 10% de cosas un poco locas, sin sentido, irracionales. Esa es la situación del código. 19 artículos que tienen que ver con la clase médica. Eso es básicamente con el ejercicio profesional directamente que te puede impactar, que puede ir a la cárcel. La responsabilidad civil. Bueno, de manera breve te puedo decir que en el tema médico, por ejemplo, crearon una figura donde un médico no podrá emitirle a ningún ciudadano un certificado falso de salud, de un estado de salud. Eso es un certificado médico falso, con una pena de 1 a 2 años de prisión. Entonces, ahí tú tienes un tema. Pero maestro, escúchame, esa sería una falta tan grave cuando eso es una práctica dolosa. Eso tiene que tener una consecuencia y hay que pararlo. Aquí, en muchos, hasta aseguradoras, empresas, exigen una certificación del estado de salud de una persona y es una falta de probidad, de ética y de moral de un médico decir que una persona está bien con una enfermedad. Debe tener un rango de consecuencias. Ciertamente, lo que sucede es que parece que quienes se pusieron a redactar el código no conocen la realidad dominicana porque es ciertamente una falta de probidad, bajo ningún concepto la voy a justificar, pero tú sabes lo que es 2 años preso, tú sabes llegar hasta ahí. Bueno, Entonces, pero yo estoy comenzando con esta conversación.
esta conversación se pone más grave. Entonces lo que pesa no es el calificativo, sino la pena. Exacto. Entonces, te voy a decir inmediatamente el artículo 29. Le va a dar en la madre a los médicos y a todos los profesores, a todos los profesionales. Cualquier delito en el que se vea envuelto un profesional, el artículo 29 dispone lo siguiente. Vamos a suponer que el juez al momento de tomar su decisión podrá suspender por un periodo de 3 años el ejercicio de la medicina, de la profesión a ese médico que se vea envuelto en un delito. 3 años y todavía está suave. Pero podrá suspender las operaciones, por ejemplo, del consultorio o de la clínica por un periodo de 5 años, suspendido. Pero el juez podrá suspender el exequatur profesional de ese médico de manera definitiva, revocárselo. Pero también podrá revocar de manera definitiva la licencia habilitante que tenga el consultorio o la clínica, depende del tipo de delito en que se vio envuelto. Entonces, cuando tú estableces en ese código el que a una persona está a manos del Ministerio Público pedirlo y a manos de un juez decidir, te van a someter prácticamente a la pobreza, muchas veces con una falta, con una infracción, con un delito que se puede pagar de otra manera, y no precisamente cancelarte el exequatur si no se trata de un hecho grave o muy grave. Entonces, eso se aplica también al tema de la clase periodística, el artículo 29. Y te voy a poner un ejemplo práctico saliéndome brevemente de los médicos. Si en esta cabina se cometiera alguno de los delitos que están previstos ahí, léase, la violación al artículo 192, el reenvío de audio, imágenes o videos, o un tema de difamación o difamación extorsiva, o injuria, o ultraje, o bullying cibernético. Fíjate qué puede hacer el juez. El juez puede ordenar la incautación de estos micrófonos, de la computadora, de las cámaras, de este escritorio, para pagarme a mí los daños y perjuicios que yo he recibido producto de alguna de las cosas que dice en ese código. Entonces, pero fíjate que ya yo te dije, el juez podrá ordenar el cierre, la suspensión de este programa hasta por 3 años, pero también él podrá en su momento decidir revocar de manera definitiva la transmisión de este programa, como también los propietarios de esta planta, según el artículo 29, pueden ser declarados penalmente responsables de lo que ustedes estén hablando en esta cabina. O sea, te diste cuenta que yo comencé sencillo y las cosas se van agravando. Entonces, sí, todas esas son de las cosas que ese código tiene. Y ahorita, si hacemos una descripción de los que impactan a la prensa, ustedes van a tener, cuando salgamos de aquí, que sentarse a leer el código para que se adecúen a lo que dice el código, porque en cualquier momento ustedes están presos. O sea, la parte introductoria de aquí del canal dice: los conceptos emitidos por los productores son únicamente responsabilidad de sus productores. O sea, los dueños del canal de aquí, los ejecutivos, se desligan de cualquier cosa. ¿Eso quedaría abolido ahí? Eso era en el código viejo. En este código ellos son responsables igualito de cualquier cosa que nosotros estemos diciendo aquí. Aún sea un espacio alquilado, aún ellos estén ahora mismo en Punta Cana, ellos están en Francia, ellos son responsables de lo que se diga aquí, bajo el amparo de ese código. Por eso, cuando ustedes ven que yo vengo hablando del código, de todas las cosas que trae, fíjate que hay un senador, Antonio Taveras, que ya depositó un proyecto de ley para modificar muchos de esos artículos. ¿Pero por qué?
porque ellos reconocen que lo aprobaron sin leerlo. Y a medida que yo he venido hablando del código, es que ellos mismos han abierto los ojos y han propuesto la modificación antes de que entre en vigencia. Si ellos no reconocieran todos los detalles que hay ahí, ellos se quedarán toditos callados. Bueno, qué bueno tener a Amadeo por aquí, un gran amigo de muchos años y un gran conocedor no solamente del nuevo código, sino del derecho en todas sus ramas. Doctor, eso sucede en nuestro hemiciclo, llámese Cámara de Diputados y Senadores, porque la mayoría de los que van ahí no están ahí. Ellos están, pero no están. La mayoría de las cosas que se aprueban ahí va a una comisión, cuando lo mandan a comisión, porque muchas veces lo declaran de urgencia y lo llevan al hemiciclo y lo aprueban sin nadie ni siquiera ojearlo. Muchas de las leyes que aquí se aprueban son así. Entonces, por eso yo digo que tenemos una serie de senadores y diputados que lo que son es come cheque, porque ellos no van ahí a hacer nada. Hay otros que han sido electos, vienen al año y se juramentan, o a los 6 meses se juramentan y más nunca pasan por ahí. Entonces, yo quisiera que el código lo pusieran en vigencia y lo dejaran así antes de modificarlo 1 año o 2 años para apretarlo, a ver, para que le aprieten el cinto, como dice así, a la gente. ¿Usted sabe por qué, doctor? Y principalmente que se vean afectados senadores y diputados, que por ello, por la inobservancia de ellos al cumplimiento que le dice el reglamento de poder leer un proyecto de ley antes de aprobarlo y poder discutirlo y poder oponerse o someter modificaciones a ese proyecto de ley, no lo hicieron en su momento. Entonces ahora quieren a la carrera venir a modificar el código sin ni siquiera entrar en vigencia. Yo he estado dándole seguimiento a todas las explicaciones de cada uno de los artículos que usted publica, muy bien estructurado, muy bien explicado, con mucha claridad, y eso es que ha despertado, óigame bien, por las intervenciones suyas del contenido del código, es que mucha gente lo ha podido entender o lo ha podido más o menos entender cuál es el alcance de la aplicación del código, del nuevo código. El código tiene todas esas cosas, pero también tiene algunas virtudes, porque viene también a endurecer algunas penas, algún tipo de cosas. Y qué bueno que le pongan un freno a los vocingleros que estamos en estos micrófonos muchas veces dañando moral, dañando imagen, sin ningún régimen de consecuencias, porque el código anterior no contempla ni siquiera prisión. Lo condenan a 3 meses, prisión suspendida, y siguen hablando vacuencia muchos de los comunicadores o periodistas, todo ese tipo de cosas. Muchos lo hacen sin ni siquiera conocer las consecuencias que tienen en este caso. Entonces, eso es bueno que lo pongan para ver si adesentamos un poco esta sociedad. Porque aquí cualquiera se siente y habla lo que le da la gana. Los médicos hacen lo que le da la gana. Los médicos no fueron nunca al conocimiento de ese código. Y ese código llegó a vista pública. Y ese código fue una comisión. Que no hicieran el trabajo de la comisión, bueno, pues ellos lo presentaron. Entonces, los médicos tuvieron la oportunidad, y cada uno de los sectores tuvieron la oportunidad de ir a exponer su punto de vista y oponerse a lo que ellos entendían que no era correcto o que lo afectaba a sus intereses. Entiendo yo. Nosotros aquí queremos abrirle este espacio las veces que usted quiera venir para que usted siga difundiendo esa parte que los dominicanos desconocen, porque si se aplica el código como tal, faltará cárcel aquí para la gente que va a caer preso, doctor. Ciertamente, como este espacio tiene vamos a decir, un horario limitado,
hay muchas personas que pueden seguirme en Instagram como Amadeo Peralta 16, en donde periódicamente yo publico artículos sobre el nuevo código y así usted se puede ir enterando de cosas que no nos dará tiempo decirle. Maestro Amadeo, 20 años en discusión, desde el año 1884, ¿no? Si mal no recuerdo, un código con tantos años ya incluso que en Francia no se aplica, ya fue como el modelo que teníamos, y que sufrió en el tiempo varias modificaciones, aquí algunos parches, pero 20 años de discusión y análisis. En los últimos 10 años esto ha estado en la palestra pública. ¿Qué pasó con las vistas públicas? Ahí tuvimos al gran amigo Alexis Jiménez en la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, que defiende su trabajo. O sea, en última instancia, incluso la Procuraduría General de la República, una comisión ampliada de abogados, estuvieron ahí precisando algunos temas, se afinaron tantas cosas, una presión mediática ya por tener un código, y ahora se desea abrir una nueva etapa de debate. Decía ayer el diputado Charlie Mariotti hijo que deberíamos prorrogar por 6 meses más, pero apenas tenemos 10 meses, 11 meses ya, y no hicimos la tarea. Entonces, vamos a seguir, después de 6 meses más, vamos a pedir 6 meses más, 6 meses más, y vamos a tener en tiempo años. Entonces, se somete al escrutinio de la opinión pública. Yo sé que usted, como abogado en ejercicio, podrá tener muchos pareceres, así habrá otros abogados, porque hay mucha gente que dice, entre abogados te veas, y en el sentido de que hay mucha discusión. Se recurrió, maestro, y es lo que quiero significar, después de tanta discusión, al aumento de la pena, porque las penas existentes eran tan flexibles. Se responde a los jueces cuando dicen que no tenían instrumentos para sancionar el crimen organizado, que es tan creciente y que es tan variante en este nuevo código. Te voy a comenzar diciendo, los congresistas inclusive deberían ser un poco más humildes y dentro del presupuesto que tienen, contratar como asesores a abogados en ejercicio, abogados que conocen la calle, que conocen el Palacio de Justicia, que viven el día a día en las audiencias. Entonces, eso va a permitir corregir muchos entuertos. Yo te puedo decir que cuando un abogado no ejerce la profesión, no conoce el mundo allá afuera, o sea, no lo vive, no sabe lo que sucede en los tribunales, y por eso pasan muchos de estos entuertos. Entonces, ciertamente el código hay que revisarlo, adecuarlo, adaptarlo, aplatanarlo, pero yo mismo estoy de acuerdo en que el código entre en vigencia. Entonces, hay artículos, te voy a comenzar diciendo, yo he considerado que el código tiene un 80% de cosas buenas y un 10% que son las que lo dañan. Entonces, ojalá que el código entre en vigencia, que eso le da más presión para que pueda ser revisado y lógicamente se saquen cosas de ahí que no tienen sentido. Te voy a poner algunos ejemplos prácticos. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿O había algún pájaro en esa comisión que había que regular, por ejemplo, las relaciones sexuales entre una pareja con una pena de 10 a 20 años? O sea, yo creo que eso es una locura. Sí. Entonces, ¿cómo se aplica a una persona, a alguien de la pareja, una pena de 10 a 20 años? Porque uno quiera tener una relación sexual con su pareja y el otro no te ha dado expresamente su consentimiento, pero eso es una situación un poco complicada. Pero esa discusión se dio en el hemiciclo, maestro. Esa discusión se dio en el hemiciclo y se recurrió a mantener esa posición. Cuando una pareja no quiere acostarse con usted,
pues entonces usted lo puede someter, porque es una violación. Y si forza más. Eso trae mucho problema en una familia, porque con el tema, por ejemplo, te voy a hablar así brevemente, una figura de la falsa violencia de género. Estoy de acuerdo con usted. El Ministerio Público está sobrecargado de denuncias falsas de mujeres que dicen, él me amenazó, él me agredió. Hay mujeres que se han inventado muchas cosas, pero esas mismas mujeres han ido al Ministerio Público a decir, eso es mentira, yo estaba celosa, es que él estaba llegando tarde. Entonces, en una ocasión, desde el propio Ministerio Público se emitió una circular general, por ejemplo, que prohibía todo tipo de acuerdos con temas de denuncias por violencia de género. Entonces, ¿qué pasa? Se dio una situación en donde la denuncia era falsa, la mujer está retirando la querella que puso porque era mentira, pero el Ministerio Público la mantiene. Entonces, cantidades de hombres presos en la cárcel de Najayo, porque la mujer se inventó un arranque de celos. Un arranque de celos, te quiere ver muerto de un momento al otro y a la media hora te ama. Y cantidades de hombres cuando llegaban ya a manos del juez, era que el juez cuando veía el expediente decía, pero, o sea, esto es una barbaridad, esto es mentira, y ahí daba un auto de no al lugar. Entonces, ¿qué sucede? Refiriéndome a ese artículo. Fue necesario inclusive en ese código establecer una pena de 2 años de prisión para una persona que ponga una denuncia falsa contra otro ciudadano. Es que el Ministerio Público no sabe qué hacer con tantos expedientes. 2. Estoy de acuerdo con usted, maestro. La pena también se le va a imponer a los miembros del Ministerio Público que le inventan ese mismo proceso a un hombre también sin ningún tipo de prueba, a sabienda de qué mentira. Pero por obligación el Ministerio Público te acusaba. Al igual que sabiendo muchas veces que un expediente no prospera, también lo apelan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le agregas una figura como esa, el que en una relación sexual de pareja tú tengas que tener un consentimiento expreso, y si ese artículo te dice lo siguiente, que tú no podrás tener intimidad con una persona que se encuentre bajo los efectos de sustancias narcóticas o psicotrópicas. ¿Qué son las sustancias psicotrópicas? Cuando una mujer está borracha, está prendida, cuando tú le has brindado whisky, ron, cerveza, brandy, vodka, todo lo que tú quieras, y entonces esa mujer no tiene su consentimiento anulado, bloqueado, propio del humo, pero que eso es normal en una pareja, ¿entendiste? Sí. Entonces, que los domingos da mucha gente un humazo, Claro, pero yo he encontrado mujeres también que me han dicho, y los lunes la fiscalía llena, que me han dicho, por ejemplo, oye, pero a mí me gusta beberme mi traguito, claro, y para entonarme. Entonces, cuando tú te encuentras con una situación de que tú tuviste intimidad con tu pareja y ella estaba prendida, a lo mejor tú estabas prendido, y en la mañana ella te pregunte, ven acá, ¿y qué fue lo que pasó? Pero yo caí, yo no supe de mí. Entonces tú le digas, oh, pero a nosotros nos fue súper bien. Vamos a decir que tú digas, yo creo que tú vas a ser mamá dentro de 9 meses. Ay, mi madre. Y ella te diga, ¿cómo? Pero ¿y qué fue lo que pasó? Y ella no se acuerda. O sea, yo estoy recomendando en ese caso, no espere que la fiscalía te venga a buscar, ve y entrégate. Ay, Dios. Porque la pena es de 10 a 20 años. Pero usted lo puso bueno, maestro. En la cámara de un taller, al lado de una discoteca, que mi hermano trabajaba, se captó una joven que parece que le pusieron una sustancia en una discoteca, eso fue en la Charles de Gaulle, y la joven fue usada por más de 7 hombres en un callejón. Exacto. Lo que pasa es que fíjese, o sea, yo entiendo el punto de la pareja, pero fíjese, y esa joven, ¿cómo quedó? Y con quien ella andaba, ¿qué consecuencias tuvieron?
Exacto. Lo que pasa es que esa es una tipología diferente en el código. Ahí la pena, por ejemplo, ya anda en 40 años. Pero ya eso es una violación grupal. Una violación grupal. Exacto. Eso es pero es recurrente eso en los barrios. Sí, está establecido como una violación grupal con pena de 40 años. Entonces, pero cuando yo hablo de la relación con tu pareja, ahí es que te complica la vida. Hay cosas chocantes. Pero hay parejas, maestros, que duermen en camas separadas. Llegamos al final, Amadeo. Tú siempre te vamos a mantener en contacto porque yo creo que esto es una larga discusión de aquí a que llegue los primeros días de agosto. Si es que se mantiene la entrada en vigencia del código, yo sé que esto va a traer todavía una discusión mayor. Así que en contacto permanente con nosotros, es bueno que dé a conocer tus redes de seguimiento, porque sé que ha puesto de manifiesto muchas inquietudes del sector médico, nosotros también, con relación a casos que no conocemos, ¿verdad? Exacto, ciertamente para finalizar te digo, el código va a botar la llave con los invasores de propiedad, con los estafadores inmobiliarios, son muchos temas, pena hasta de 60 años de prisión.